entonces vamos a ver el concepto de función de transferencia, concepto de polos y ceros y pues, qué tiene que ver esto con el modelado de los sistemas físicos, para qué se utilizan los sistemas de control, ¿no? Bueno, entonces para recordar de lo trabajado anteriormente, ya nosotros dijimos que los sistemas físicos pues los vamos a modelar matemáticamente, es decir, vamos a obtener una abstracción matemática que va a ser una aproximación del comportamiento del sistema real. Y dijimos pues que se van a trabajar sistemas dinámicos. Y estos sistemas dinámicos pues los vamos a poder modelar a través de ecuaciones diferenciales de orden n dependiendo del sistema. También hay que aclarar que los sistemas que vamos a estar trabajando son los sistemas LTI. La clase pasada entonces mirábamos una clasificación de sistemas según pues su representación matemática, ¿no? Y mirábamos que, bueno, uno de los clasificaciones eran los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Okay. Entonces esos son los llamados sistemas LTI y son los que vamos a estar usando en este curso. ¿Listo? Entonces, para recordar los sistemas lineales, matemáticamente, pues eran aquellos en que la variable, en este caso la de salida, acá Y, no era función de, o no representaba ninguna no linealidad, es decir, no está en función de una potencia o de una función senoidal o cualquier función pues trigonométrica, no está en función de una raíz, ¿no? Entonces, está en términos lineales. Invariante en el tiempo, entonces tenía que ver con los parámetros que acompañan acá a esta relación que va a ser la de la entrada. Entonces estos parámetros son constantes, son unos coeficientes constantes que no dependen del tiempo, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir que sea invariante en el tiempo, ¿vale? Bueno, entonces acá tenemos una ecuación diferencial de forma general, ¿sí? De orden n, ¿ok? Donde tenemos acá dos parámetros, ¿no? N y M. N va a ser el orden de acá del sistema. En sí sería el exponente de acá de la variable de salida y M sería el orden de la variable de entrada. Entonces se debe cumplir eso, ¿no? Que N sea pues mayor o igual que M. ¿Listo? Donde la variable x de t va a ser la entrada y y de t la salida. ¿Listo? Entonces, la clase pasada también vimos que podemos usar la transformada de Laplace para dar solución a ecuaciones diferenciales. Y esa es la aplicación pues que acá le vamos a dar a la transformada de Laplace. Solucionar ecuaciones diferenciales. ¿Qué tipo de ecuaciones diferenciales? Pues las ecuaciones diferenciales EDO. Ecuación diferencial ordinaria. ¿Qué son las que con las que puedo representar este tipo de sistemas LTI? Entonces mirábamos que uno de los teoremas de la transformada de Laplace es el teorema de la diferenciación. ¿Ok? Entonces al aplicar ese teorema a esta ecuación diferencial y teniendo en cuenta las condiciones iniciales nulas o cero, como me dice acá, entonces aplicar ese teorema se vuelve bastante sencillo, porque solo lo que vamos a hacer es agarrar acá el operador de la ecuación diferencial y su transformada de Laplace o su equivalente en Laplace va a ser S a la n, donde n pues es el orden de esa derivada. Y como las condiciones iniciales las estamos considerando cero o nulas, pues ese es el único término que me queda.
Entonces, teniendo en cuenta eso, pues la transformada de Laplace de esta ecuación diferencial general sería A0, que sería una constante, un coeficiente, un parámetro, por S a la n, ¿sí? La transformada de Laplace de la derivada enésima de y, más A sub 1 por S n a la menos 1, más hasta llegar a A sub n menos 1 por S, o sea, donde este S es la transformada de Laplace de acá de la primera derivada, ¿ok? Más a la n, a sub n, perdón. Todo eso pues multiplicado por y de s, ¿no? Miremos que cada término era derivada de y, por tanto, al aplicar transformada de Laplace, pues esto sería y de s, y de s, y de s, y de s. Entonces, cada término tiene y de s, solo que acá lo hemos factorizado. ¿Y eso va a ser igual a quién? Entonces, lo mismo acá. B sub 0 por S a la M, teniendo en cuenta pues que ese S a la M sería la transformada de Laplace acá de la derivada enésima. ¿Listo? Teniendo en cuenta, vuelvo y repito, muy importante eso, condiciones iniciales nulas. ¿Listo? Entonces, más B sub 1 S a la M menos 1, más B sub M menos 1 por S, ¿sí? La transformada de Laplace de la primera derivada, más B sub M, todo eso por X de S, que sería la variable de entrada, ¿sí? Factor común de todos los términos, porque como vemos todos los términos eran derivadas de X, en este caso X de T, ¿no? Esta función está, la ecuación diferencial es en el tiempo. Ya cuando pasemos a Laplace vamos a ver que estamos en función de S, no de T. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, pues, ya haber aplicado transformada de Laplace, la propiedad de la diferenciación, pues lo que vamos a hacer es relacionar la salida con la entrada. Entonces, para relacionar salida sobre entrada, que me quede pues la salida en el numerador, la entrada en el denominador, pues lo que debemos es acá despejarlo. Entonces, el término que estaba acompañando a los términos de la entrada, pues pasarían, o en este caso se queda en ese lado de la ecuación, como vemos acá, y el x de s es el que estoy pasando al otro lado de la ecuación a dividir, ¿no? Como vemos acá. Y estos parámetros, que si ustedes ven es un polinomio, que acompañaba y de s, pues pasa al otro lado de la ecuación a dividir. Y aquí está la relación, pues salida sobre entrada. ¿Ok? Relación salida sobre entrada. Entonces, eso pues esa relación la podemos representar gráficamente en lo que hemos llamado un sistema, ¿no? Entonces, recordemos que habíamos dicho que un sistema, yo lo puedo representar por un bloque, ¿sí? Donde pues va a haber entradas y salidas. En este caso, también la clase pasada dijimos, bueno, los sistemas que vamos a trabajar acá son sistemas ISO, o sea, única entrada, única salida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que el concepto de función de transferencia solo se aplica para esos sistemas, ¿vale? Y la función de transferencia no va a ser otra cosa sino que la relación de la salida sobre la entrada, o la relación de la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Y es lo que nosotros comúnmente en este curso vamos a conocer como GDS. GDS sería este proceso, lo que esté interno acá en este bloque, en el sistema. Entonces, si vemos, GDS pues va a estar multiplicada por una entrada XDS y eso me genera una salida YDS. Bueno, entonces, la definición de la función de transferencia, ¿qué sería? Pues dice que la función de transferencia es una expresión matemática que caracteriza las relaciones de entrada y salida. ¿Sí? Relaciones entre la entrada y la salida.
de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, sistemas LTI. Ojo con eso, solo se aplica la función de transferencia a estos sistemas. Y se define como la relación de la transformada de Laplace de la salida, y de S, que es la función respuesta del sistema, a la transformada de Laplace de la entrada, que es la función excitadora, ¿sí? Es la función con que se excita el sistema, es la entrada de ese sistema. Bajo la suposición de condiciones iniciales nulas, condiciones iniciales cero. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa suposición, pues la función de transferencia es esa relación de la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Y eso, como ustedes ven, va a dar estos polinomios, esta relación de polinomios. Como ustedes ven, voy a tener un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. ¿Vale? ¿Qué consideraciones hay que tener de la función de transferencia? La primera sería, la función de transferencia es en efecto un modelo matemático. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros la vamos a usar en este curso, porque es el modelo matemático de los sistemas, solo que representado en función de la variable compleja S. Ya sabemos que la ecuación diferencial también es un modelo matemático, pero está en función de t en el tiempo. Y solucionar esa ecuación diferencial se hace más complejo en el tiempo directamente, a no ser que se aplique pues ya hoy en día con todo el desarrollo pues computacional, pues se pueden aplicar métodos computacionales para dar solución a esa ecuación diferencial. Pero a manera de análisis, pues es más fácil, por ejemplo, analizar ese modelo matemático en función de transferencia, en función de la variable S, porque allí lo que vamos a tener son polinomios. ¿Okay? Entonces dice pues que es en efecto un modelo matemático y que permite expresar la relación de la variable de entrada y la variable de salida de un sistema. ¿Sí? Me permite relacionar estas dos variables. ¿Ok? Bueno, hay que tener en cuenta que está limitada a sistemas de ecuaciones diferenciales lineales invariantes en el tiempo. ¿Sí? La transformada de Laplace se aplica pues a sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, no parciales. Y entonces con las ecuaciones diferenciales ordinarias yo puedo representar sistemas lineales invariantes en el tiempo. Y sistemas que tienen una sola entrada y una sola salida, es decir, sistemas ISO. La clase pasada vimos pues que en general pueden existir sistemas ISO o sistemas MIMO. Los sistemas MIMO eran multivariables, múltiples entradas, múltiples salidas. Los sistemas ISO eran sistemas única entrada, única salida. Estas son las siglas en inglés, ¿sí? De sample input, sample output. ¿Sí? Simple entrada o simple salida, única entrada, única salida. Okay. Bueno. Otra consideración, la función de transferencia es una propiedad del sistema en sí y es independiente de la magnitud y naturaleza de la entrada. Voy a retrocederme acá un poquito. Entonces la función de transferencia va a ser en sí el modelo del sistema. Entonces yo le voy a poder aplicar cualquier entrada. Por eso me dice allí que es independiente de la magnitud de la entrada. Es decir, la función de transferencia siempre va a dar esta relación, ¿no? ¿Ok? Y como vemos, la entrada fue despejada. Y entonces aquí puede haber cualquier entrada que esa función de transferencia pues va a ser independiente a la magnitud y naturaleza de la entrada. Nosotros la clase pasada también hablamos de las funciones típicas que vamos a usar en los sistemas de control. No sé si de los compañeros que estén conectados recuerdan cuáles fueron las funciones típicas que hablamos. Hablamos de 3 funciones típicas que
se usan como entrada en los sistemas de control. ¿Alguien lo recuerda? Entonces, las tres entradas típicas de los sistemas de control que normalmente se usan para analizar los sistemas de control son la entrada impulso, función delta Dirac, ¿ok? Que en la transformada de Laplace de esa función, pues va a ser va a ser 1, ¿no? Va a ser esa constante 1. Si la otra entrada sería, y la más usada y la que más vamos a usar en este curso, la entrada escalón, ¿sí? Que puede ser la típica, la escalón unitario, pero puede ser cualquier escalón. La transformada de Laplace de esa función escalón sería A sobre S, recordando que A sería la amplitud del escalón. ¿Listo? Y otra entrada típica sería una entrada rampa, ¿sí? Una entrada que va a ir pues aumentando en el tiempo, bueno, dependiendo de la pendiente que tenga. Tu transformada de Laplace va a ser A sobre S al cuadrado. Esas son las entradas típicas que se utilizan en el análisis de los sistemas de control. La que vamos a usar nosotros principalmente es la entrada o la función escalón. Bueno, otra característica o consideración es que la función de transferencia incluye las unidades necesarias para relacionar la entrada con la salida. Sin embargo, no brinda ninguna información respecto a la estructura física del sistema. Entonces, sistemas físicamente distintos pueden tener la misma función de transferencia. Es muy importante tener en cuenta, es decir, yo veo una función de transferencia que va a ser una relación salida sobre entrada y no voy a poder identificar de qué sistema es decir, eso es un sistema eléctrico, es un sistema mecánico, es un sistema hidráulico, no, ¿sí? Porque hasta los mismos, o sea, puede ser que exista la misma función de transferencia para un sistema eléctrico y para un sistema mecánico, para un sistema neumático, hidráulico. ¿Sí? Entonces, no me va a dar la información de la estructura física del sistema. Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? El conocimiento de la función de transferencia sí me va a permitir el estudio de la respuesta del sistema a diversas formas de entrada, con lo cual pues se puede lograr una mejor comprensión de la naturaleza del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces si yo tengo la función de transferencia, le aplico una entrada, pues voy a poder conocer la salida. Simplemente, y si lo vemos matemáticamente, pues de acá podemos despejar, ¿no? La salida sería y de s. Al despejarla, me quedaría g de s por x de s, por la entrada. Entonces, esta x de s, pues ya vimos, puede ser de cualquier naturaleza, de cualquier función, y la multiplico por ese modelo matemático que se llama función de transferencia y voy a poder obtener la salida. Y eso es gran parte de lo que vamos a hacer o a estudiar en este curso. Conocer la salida del sistema. Lo que nosotros vamos a querer es controlar el sistema. Y para controlar el sistema, pues debemos estar midiendo esa salida, que va a ser la variable controlada. Entonces, nosotros vamos a estar analizando esa respuesta del sistema, ayudándonos pues de la función de transferencia, porque ya sabemos que si tengo la función de transferencia, le multiplico la entrada, pues obtengo la salida. La otra consideración, la función de transferencia se puede obtener experimentalmente introduciendo entradas conocidas y estudiando la respuesta del sistema. Esto se conoce como identificación de sistemas, para lo cual pues existen una multitud de métodos. Bueno, nosotros también la clase pasada hablábamos que un modelo matemático se puede obtener de dos formas principalmente. Llamábamos modelos matemáticos axiomáticos o modelos experimentales, empíricos. Okay. Entonces, esto que me dice acá
que la función de transferencia se puede obtener experimentalmente es un modelo empírico, ¿ok? Que conociendo la entrada, o conociendo, sí, yo tengo el sistema y conozco una entrada, pues excito ese sistema con esa entrada y voy a obtener una salida, pero físicamente yo lo puedo hacer a través de un sensor que esté en ese sistema físico y que me mida el comportamiento de la salida. Y capturo esos datos, los proceso, le aplico métodos y voy a poder obtener el modelo. ¿Quién va a ser el modelo? La función de transferencia. ¿Sí? Eso se llama identificación de sistemas. Nosotros lo vamos a aprender a hacer en temática del segundo corte y es lo que ustedes le van a aplicar allí a su proyecto, a ese proyecto de aula que quedamos que se va a hacer, ¿no? Entonces, en el segundo corte, pues ustedes van a hallar el modelo matemático de ese sistema de forma experimental, como proceso que se conoce como identificación de sistemas. Vale, entonces ahora son algunas consideraciones de la función de transferencia. ¿Qué más tenemos? Que la función de transferencia de un sistema lineal e invariante en el tiempo es un concepto que representa la dinámica de un sistema de ecuación algebraica de S. Así ya sabemos que es un modelo matemático que va a ser más fácil de manipular porque vamos a estar trabajando con polinomios en vez de la ecuación diferencial, que era más compleja de analizar. Y que la potencia S más alta en el denominador de la función de transferencia va a ser igual al orden del término de la derivada más alta de la salida. Si retrocedemos, nosotros empezamos acá a hallar la función de transferencia a partir de la ecuación diferencial. Y veíamos que este n, el orden más alto de la derivada, pues era que me iba a dar el orden del sistema. Entonces, si es tercera derivada, entonces eso iba a ser un sistema de tercer orden. Ah, bueno, en la función de transferencia, pues vamos a ver que ese polinomio del denominador era el polinomio que acompañaba a y de s. Porque recordemos que cuando hicimos el despeje, este era el polinomio que me acompañaba a y de s a la salida. Ese polinomio es el que me va a dar información de la dinámica del sistema. Y aparte, mire que ese polinomio es el que tiene acá el exponente n, que era el mismo exponente de la máxima derivada. Y por tanto, pues también entonces ese va a ser el orden del sistema, me va a dar el orden del sistema. Ok. Entonces, en general, como vemos, el denominador de esa función de transferencia es quien me va a dar la información de la dinámica del sistema, del comportamiento. Por eso más adelante vamos a ver que este polinomio del denominador lo vamos a llamar polinomio característico, ecuación característica, ¿sí? De allí, analizando ese polinomio, las raíces de ese polinomio, recuerden que yo puedo descomponer este polinomio en sus raíces. La clase pasada hacíamos ejemplos allí en MATLAB. Agarrábamos polinomios, por ejemplo, de grado 2, grado 3 y descomponíamos en sus raíces. Recordemos que si es un polinomio de grado 2, pues tiene dos raíces, de grado 3, 3 raíces. Entonces, de grado n, de orden n, pues va a tener n raíz. ¿Ok? Y esas raíces, esa información, pues me va a dar, me va a ayudar a analizar características o comportamiento del sistema. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta allí? Profe, Cuénteme. la función de transferencia va a trabajar solamente con el modelo empírico o también con el axiomático. También con el axiomático. En el próximo tema o lo que veamos la próxima semana,
va a ser modelar sistemas físicos, claro que no complejos, ¿no? Sistemas fáciles de analizar como sistemas eléctricos, mecánicos. Y allí pues vamos pues si conocemos ya el sistema eléctrico, sabemos que es eléctrico, pues ya nosotros podemos identificar qué leyes relacionan ese sistema. Entonces en un sistema eléctrico podemos aplicar leyes como ley de Ohm, en el análisis de los circuitos, las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Entonces, al aplicar estas leyes vamos a poder obtener el modelo matemático de esos sistemas eléctricos. Si tenemos un sistema mecánico, ya sea de traslación o de rotación, sabemos que podemos aplicar leyes de Newton, por ejemplo, y modelar esos sistemas. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a hacer y eso sería obtener modelos de forma axiomática. Claro que entre más complejo se haga el sistema, pues más complejo van a ser poder hallar ese modelo. Por eso es que en la práctica se hace de manera empírica, experimental. ¿Ok? Sí, señor. Bueno. Entonces, ya vimos que una de las propiedades o de las ventajas de la función de transferencia es que me va a permitir analizar la salida, la respuesta del sistema. Sí, y era lo que hablábamos. Tengo el sistema de control, que esto va a ser una función de transferencia. En el tiempo, yo le aplico transformada de Laplace, ¿cierto? Y ya voy a estar en función de S, ya polinomio más fácil de analizar, donde este sistema de control en el tiempo va a ser la función de transferencia, ¿cierto? Y esa función de transferencia ya sé que es la relación salida sobre entrada, o sea que si yo quiero la respuesta que y de S, pues solo despejar y me queda que y de S va a ser igual a ¿quién? A la entrada por G de S. Si yo ya conozco el modelo y puedo usar una de las entradas también conocidas, ya por ejemplo la escalón, que es la que más vamos a usar, recordando que una función escalón en el tiempo, pues es una función que va a valer 0. Cambiemos acá el color. Va a valer 0 para valores del tiempo menores que 0. Y va a valer pues la amplitud del escalón para valores mayores que 1. ¿Cierto? Esa es la función escalón. Nosotros la clase pasada decíamos, bueno, por ejemplo, en un sistema físico, un sistema eléctrico, volviendo, tenemos el caso de un circuito. Pues un escalón sería cuando el sistema está quieto, está apagado, ¿cierto? No está excitado. Y yo agarro y le energizo ese sistema para que pues haya flujo allí de corriente, ¿no? Entonces le coloco una fuente de voltaje y enciendo esa fuente y la voy a encender en una amplitud, 5 voltios, 10 voltios. Bueno, eso es lo que me representa una función escalón, un cambio de 0 a una amplitud. Entonces puede ser un cambio de 0 voltios a 5 voltios, a 10 voltios, a 110 voltios. En un sistema mecánico, pues va a ser la fuerza aplicada al sistema. Estaba el sistema quieto y se le aplica una fuerza, pues él va a crear un movimiento, ¿no? Entonces esa fuerza o la amplitud de esa fuerza sería un escalón. Eso lo puedo representar por una función escalón, ¿vale? Bueno, entonces yo voy a poder analizar esa respuesta del sistema a partir de la función de transferencia y es parte de lo que vamos a hacer en este curso. ¿Okay? Cuando se quiera hallar, por ejemplo, el modelo empírico, ustedes lo que el sensor les va a dar es la respuesta. Y miremos que ahí se haría lo contrario. Si yo conozco la respuesta y conozco qué entrada apliqué para hallar esa respuesta, pues puedo obtener la función de transferencia, que es el modelo. ¿Sí? Entonces se hace como lo inverso, ¿no? Conociendo la entrada y midiendo la salida, pues puedo hallar el modelo. Eso es lo que se hace de manera empírica, experimental.
Volviendo acá a la respuesta, entonces toda salida de los sistemas dinámicos o respuesta de los sistemas dinámicos pues van a tener este comportamiento acá de la imagen del lado izquierdo, ¿sí? Va a haber un régimen transitorio o dinámico, ¿sí? Como se conoce, y va a haber un régimen estable o estacionario, ¿ok? ¿Vale? Entonces, a nosotros nos va a interesar, o esta parte transitoria es importante del sistema porque es donde está la dinámica, es donde hay un cambio. Ya en el estado estable, pues va a ser allí constante, ¿no? Entonces, este estado transitorio, estacionario, pues es el que me va a definir el comportamiento del sistema, ¿sí? Cómo evoluciona ese sistema en el tiempo. ¿Ok? Entonces, esta respuesta la vamos a estar analizando. Vamos a estar analizando los dos estados, el transitorio y el estacionario o estable. ¿Ok? Entonces, si recuerdan, una de las características de los sistemas de control que hablamos clases pasadas, hablábamos de tres características: estabilidad, exactitud y velocidad de respuesta. Veíamos que la estabilidad pues era que el sistema debe tener convergencia, ¿no? Después de un tiempo él se debe estabilizar. ¿Ok? Hablábamos que velocidad de respuesta es qué tan rápido ese sistema responde o qué tan rápido él llega al valor donde se va a estabilizar. ¿Ok? Y de exactitud pues era si ese sistema, igual hablábamos que en la realidad pues los sistemas pues no son ideales, ¿no? Entonces, si se tiene un sistema de control, lo que se va a querer es que esa respuesta llegue a un valor de referencia, a un set point. Y puede ser que él no va a llegar exactamente al valor. Puede tener allí una tolerancia, un error. Entonces, eso es la característica de exactitud del sistema. ¿Vale? Bueno, entonces acá, claro con esto, toda respuesta del sistema va a tener estos dos estados, el dinámico transitorio y el estable o estacionario. ¿Listo? ¿Claros ahí? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, yo les decía que este polinomio, el del denominador, me iba a dar información del sistema. Es más, él me va a ayudar, si yo más adelante vamos a aprender que dependiendo de las raíces, yo puedo saber ya cómo es esta respuesta. Es decir, si va a tener picos, si no va a tener picos, es decir, si va a ser subamortiguada o sobreamortiguada. Por ejemplo, esta imagen de la izquierda, esta gráfica, que tiene acá oscilaciones al inicio y después se estabiliza, son respuestas subamortiguadas. En cambio, esta de acá de la derecha es una respuesta sobreamortiguada, no tiene oscilaciones. Y dependiendo de los polos, bueno, de las raíces, todavía no hemos sabido qué es polos, ¿no? Pero de las raíces de este polinomio yo voy a poder saber si esta respuesta va a ser sobreamortiguada, no va a tener oscilaciones o esa respuesta va a tener oscilaciones. Ese polinomio me va a ayudar a identificar el comportamiento de esa señal de la respuesta. Vale. ¿Preguntas? ¿Claros allí? Miren, noten algo acá. Mire que esta respuesta está en el tiempo, ¿no? Acá, mire que me dice que y de t, acá el eje de las x, ¿no? Me dice t. Y nosotros acá estamos viendo la respuesta en S y estamos analizando todo en S. Eso es otra de las ventajas que tiene acá, pues, analizar el sistema en función de transferencia en S. Que yo voy a poder, sin necesidad de devolverme al tiempo, voy a poder analizar esa respuesta, ¿sí? En MATLAB,
por ejemplo, lo vamos a usar y no nos tenemos que regresar al tiempo, sino que existe allí las herramientas para que al hacer esta relación en S, yo tengo la respuesta en el tiempo y puedo ver este análisis y ver este comportamiento sin necesidad pues de volverme al tiempo. Ustedes ya saben que si yo quisiera ver esta respuesta en el tiempo, pues lo que hago es agarrar y pasar esta expresión que está en S, ecuación algebraica o relación algebraica, pasa a aplicarle transformada inversa de Laplace y voy a tener la solución en el tiempo. Voy a tener y de t, que va a ser pues este comportamiento. Bueno, características también acá importantes de la función de transferencia. Dos conceptos, polos y ceros. ¿Qué son estos polos y ceros? Dice acá, si analizamos, veremos que las funciones de transferencia se componen de un numerador, que es un polinomio, y un denominador, que también es otro polinomio. Y como todo polinomio tiene raíces, también ya lo sabemos, aquí aparece otro concepto que debemos tener claro. ¿Cuáles conceptos? Entonces, cuando igualamos el polinomio del numerador a 0, vamos a obtener unas raíces que son las que vamos a llamar ceros del sistema. Entonces, los ceros son las raíces del polinomio del numerador. ¿Listo? Entonces, es eso, agarrar el numerador, igualarlo a 0, y allí obtengo las raíces. ¿Cuántas raíces van a haber? Pues depende del orden de ese polinomio. En este caso, aquí de forma general, pues van a haber m raíces, o sea, m ceros. Y si hacemos lo mismo con el denominador, es decir, lo igualamos a 0, agarramos el denominador, lo igualamos a 0, pues sus raíces son los que vamos a llamar polos del sistema. Entonces, las raíces del polinomio del denominador van a ser los polos del sistema. ¿Listo? También nosotros vimos la clase pasada que como la variable S es una variable compleja, es decir, es un número que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces yo voy a poder representar ese número, esa variable compleja en el plano S. ¿Ok? Es decir, que en este plano S yo voy a poder representar estas raíces, es decir, los ceros, y estas otras raíces, los polos. Los ceros en ese plano S se van a representar por un círculo o por círculo. Y los polos, a las raíces del polinomio del denominador, se van a presentar con una cruz, una X. Realmente sería una X, ¿no? Como lo vemos en la imagen. Entonces yo tengo acá el plano S, tengo el eje imaginario, el eje real, ¿ok? Y pues ahí voy a estar ubicando las raíces. Si ustedes miran acá este gráfico que tenemos, aparece acá una área demarcada y me dice que es estable, un área acá demarcada que me dice que es inestable. ¿Qué pasa? Los polos son bastante importantes en el análisis de acá de los sistemas porque ellos me van a indicar la estabilidad del sistema. ¿Y los polos dónde están? Los polos, recuerde que salen del denominador. Sí, yo les había dicho, el denominador va a tener información importante del sistema. Ah, bueno, por ejemplo, esas raíces de ese polinomio me van a indicar si el sistema es estable o inestable. ¿Cuándo yo sé que es estable? Pues cuando estos polos, recuerden que los polos son acá las X. Cuando estos polos están en el lado izquierdo, en el semiplano izquierdo del plano S, es decir, son raíces negativas, que si ven están al lado izquierdo, en el lado negativo, el sistema es estable. Pero si ese sistema tiene aunque sea un polo en el lado derecho,
una raíz ubicada en el lado derecho, o sea, en el semiplano derecho de ese plano S, pues va a ser inestable. Con que haya uno solo, listo, en el lado derecho ya va a ser inestable. Ojo, los polos, los ceros no. Puedo tener ceros en el lado derecho, en el lado izquierdo, es decir, raíces positivas, raíces negativas de este polinomio al numerador, que no me va a afectar la estabilidad. La estabilidad la afectan son los polos. Entonces, para que todo sistema sea estable, las raíces deben ser ¿qué? Negativas. Deben estar en el lado izquierdo. ¿Listo? Ya de ahí podemos analizar eso. También pueden estar esos polos, pueden estar acá sobre el eje imaginario, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes cuando estén sobre ese imaginario? Es decir, no. Señores, ¿me escuchan? Profe, se le entrecortó un poquito. Bueno, repito aquí nuevamente, ¿qué pasa si estos polos, esas raíces estén acá sobre todo el eje imaginario? Y o sea que no están ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Podría ser cero, profe? Bueno, esos sistemas que estén allí se van a llamar críticamente estables. ¿Sí? Son los llamados sistemas críticos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Si yo los muevo un poquito hacia la derecha, ya se vuelve inestable. Recordemos gráficamente la respuesta. Vamos a rayar por acá. Gráficamente la respuesta. Cambiemos el color. Un sistema inestable sería un sistema que se vaya, ¿no? Que nunca se estabilice. Puede ser así un exponencial también y nunca se va a estabilizar. O pudiera ser oscilaciones que van a ir creciendo, van a ir creciendo, van a ir creciendo y van a ir creciendo. Eso sería un sistema inestable, es decir, cuyas raíces estén en el lado derecho. Un sistema estable, vamos a hacer otro por acá en el ladito, ¿no? Vamos a hacer otro por acá. Un sistema estable sería como las respuestas que hemos visto, que ellos llegan, pueden tener una oscilación, pero después se estabilizan. Ese es un sistema estable, es decir, los polos están en el lado izquierdo. Pero también podemos tener un sistema que se quede oscilando y esas oscilaciones sean iguales, sean periódicas. Bueno, acá no lo hice tan bien, ¿no? Pero si esas oscilaciones son periódicas, es cuando el sistema es críticamente estable. ¿Sí? Mire que realmente pudiéramos analizar si él es estable en un rango, ¿no? Si miramos. Porque va a permanecer en ese rango. Ok, entonces allí es críticamente estable. Si esas se pasan un poquito hacia la derecha, él ya va a empezar a crecer oscilaciones como este lado. Si se pasa a la izquierda, pues ya va a empezar a tener comportamientos de un sistema estable. Ok, entonces mire que toda esa información me la están dando estas raíces del polinomio que dijimos que se van a llamar polos. Ok, preguntas, claro con eso. ¿Todo claro? ¿Tenemos claridad entonces qué son los ceros, qué son los polos? Sí, profe. Bueno, muy importante eso. Cualquier inquietud, háganla. Igual nos sirve pues para que puede ser los compañeros que no pudieron acompañarnos, les genere también dudas y pues
si ustedes generan esas inquietudes, pues de una vez ellos pueden tener respuesta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más necesitamos conocer de la función de transferencia? ¿Qué es la o cuál es la ecuación característica y qué tiene que ver con los polos? Entonces dice acá, para un sistema LTI, la ecuación característica DS se define como el más pequeño denominador común de todos los posibles menores de GDS no nulos. Dijo por ahí un compañero, bueno, profe, en español, ¿qué es eso? ¿Sí? Pues en español es que la ecuación característica va a ser cuando agarramos este polinomio y lo igualamos a 0. Ese va a ser la ecuación característica o polinomio característico. ¿Sí? Entonces dice acá, en el caso de un sistema CISO, o sea, para un sistema LTI de única entrada, única salida, este corresponde al denominador de la función de transferencia. Entonces es ese denominador de la función de transferencia, también se conoce así. Ecuación característica o polinomio característico. Dice, el denominador que tenga la función de transferencia recibe el nombre de ecuación característica y es la que indica si el sistema es estable o no. Por eso es importante. Ya nosotros lo vimos. Si los polos están en el lado izquierdo, el sistema es estable. ¿Y los polos dónde se encuentran? En la ecuación característica. ¿Ok? Dice que tanto en la puesta en marcha como ante posibles perturbaciones. ¿Ok? Es decir que este polinomio característico, pues acá puede estar multiplicado cuando el sistema hubo perturbaciones, pues se van a ver reflejadas allí. ¿Listo? Y pues ya sé, si están al lado izquierdo, va a ser estable. Si están al lado derecho, inestable. Si están sobre el eje imaginario, críticamente estable. ¿Listo? Entonces, esos polos y la ecuación característica pues me van a permitir identificar la estabilidad del sistema. Y en los sistemas de control necesito que el sistema sea estable, que tenga convergencia en un punto, ¿no? Bueno, entonces acá lo veíamos, acá en esta imagen del lado, en esta ecuación del lado izquierdo inferior, podemos ver entonces que acá me señalan, mire entonces, de la ecuación diferencial que fue de la que partimos, pues todo el sistema de derivadas de la variable de salida, pues eso es lo que va a ser el sistema. Sí, porque va a ser este polinomio, esta ecuación característica. ¿Ok? Lo que estaba al lado derecho, pues iba a ser allí la entrada, ¿no? Ok, me va a dar la información de la entrada, pero quien me va a dar información del sistema es lo que acompañaba a la salida. Ok. Bueno. Listo. Otra característica de las funciones de transferencia, entonces se pueden clasificar de acuerdo a los grados de los polinomios del numerador y del denominador. ¿Sí? Entonces, de la siguiente forma. Se conoce que una función de transferencia es propia cuando n es mayor o igual que m. Es decir, el orden del denominador pues es mayor que el del numerador. Listo, y esto es lo que debemos buscar. Nosotros vamos a poder analizar una función de transferencia cuando tiene este comportamiento. ¿Sí? Bueno, cuando es n mayor que m se llama estrictamente propia. También es lo que vamos a estar analizando, mire. Cuando es mayor o igual, o cuando es mayor. Cuando es exactamente igual se conoce que es bipropia. También la vamos a poder analizar cuando sea igual. La que no vamos a analizar o no vamos a poder analizar es cuando n sea menor que m. Es decir, cuando el polinomio del numerador sea mayor que el del denominador. Entonces, esa función de transferencia es no propia. ¿Sí? Prácticamente allí lo que va a hacer primero va a tocar dividir el polinomio del numerador en el denominador, pues para hallar la respuesta. Bueno, entonces hay que tener en cuenta esa parte.
Entonces dice acá, mire, los sistemas reales son estrictamente propios, es decir, tienen este comportamiento. O sea, el comportamiento de que siempre el orden de los polos o del polinomio donde se encuentran los polos va a ser mayor que el orden de donde se encuentran los ceros. Entonces, prácticamente esas ecuaciones diferenciales son de esta forma, donde acá miramos que en la entrada, el polinomio acá era, por ejemplo, acá b sub 0 era solo un parámetro. En cambio, veíamos que en este término, que es el que va a quedar en el denominador de la función de transferencia, pues tiene un orden n, ¿no? Ok. Bueno. Los controladores pueden ser propios o impropios. ¿Okay? Los impropios se modifican para poder construirlos, ¿sí? Entonces, si tengo un modelo aquí ya estamos hablando explícitamente del controlador, y él tiene un comportamiento impropio, pues hay que modificarlo para poderlo implementar físicamente, porque ya vimos que físicamente todo sistema debe ser propio o estrictamente propio. ¿Listo? Bueno, ¿qué más debemos saber de la función de transferencia? Que hay varias formas de representarla. ¿Sí? Está la forma general. ¿Qué me dice la forma general? Mire que nosotros hasta el momento solo habíamos visto que la función de transferencia es esta relación salida sobre entrada, estos dos polinomios. Pero de allí yo puedo extraer un parámetro K, que ¿quién es K? Sería la ganancia del sistema. Cuando hablo de la ganancia del sistema, es que recordemos que la salida del sistema es la multiplicación de la función de transferencia por la entrada. Entonces, esta función de transferencia puede tener un factor que me amplifique esa salida o que haga una atenuación de esa salida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la amplitud de la entrada era 1. Si la amplifica, pues esa salida va a estabilizarse en un valor mayor que 1. Si la atenúa, pues esa salida se va a estabilizar en un valor pues menor que la unidad. ¿Sí? Entonces eso es lo que tiene que ver la ganancia. Va a ser un coeficiente, una constante acá, que puede ser mayor que 1, que amplifique, puede ser 1, puede ser menor que 1 y lo que hace es atenuar. ¿Listo? Y eso va a ser muy fácil de identificar visualmente, porque imagínense, ya dijimos que tengo una entrada y la entrada tuvo un valor de 1, digamos. Entonces la entrada era esta, un valor acá de 1. Y al aplicar esa entrada obtuve una salida y la salida tuvo este comportamiento. Entonces mayor que 1. Entonces ya sé, a esa ganancia amplifica. Debes tener un valor mayor que 1. ¿Sí? Pero si esa respuesta da por debajo, menor que el valor de la entrada que se le aplicó al sistema, pues ya sé que este valor va a ser menor que 1 porque está atenuando. ¿Vale? Y tenemos acá otro valor, otra expresión que me dice Euler a la menos ST. ¿Qué querrá decir este valor? Me dice donde T es el tiempo muerto, el atraso o retardo. Ah, pues es que los sistemas reales pues no son ideales, ¿no? Lo ideal es que el sistema responda apenas se le aplique la entrada. Pero imaginemos que tenemos acá otra vez la entrada. ¿Okay? Vamos a asumir que la entrada, vamos a cambiar el color. ¿Cierto? La entrada se aplicó aquí en 0 con una amplitud. Pero la salida, bueno, cambiemos la salida
no empezó a responder acá en 0, sino que empezó a responder por acá. Entonces miremos que acá hay un desplazamiento. Desde donde se aplicó la entrada y donde empezó a responder la salida. Entonces este tiempo acá es el que se conoce como t o tiempo muerto. Y en la función de transferencia se va a ver reflejado por esta expresión, por un Euler a la menos st. Entonces, cuando yo tengo una función de transferencia multiplicada por un término exponencial a la menos st, quiere decir que ese sistema está desplazado en el tiempo. Y esta respuesta, recuerden que esto aquí sería t y esto sería y, ¿no? Y de t. ¿Listo? Entonces esta respuesta está desplazada en el tiempo. ¿Cuánto está desplazado? Pues el valor de t. ¿Vale? ¿Claros allí con lo que es el tiempo muerto, señores? ¿Tienen dudas? Esto es T mayúsculo. Bueno, entonces avancemos. Esa es la forma general, es la más común que van a encontrar. Pero también puede haber una otra representación que sea en función de las raíces, es decir, en función de los ceros y polos. Pues ya nosotros vimos que como acá el numerador es un polinomio, yo lo puedo representar por sus raíces, por los ceros, donde acá z1 hasta zm van a ser el número de ceros. Y en el denominador, pues puede estar representado por la multiplicación acá de las raíces, de los polos, donde P van a ser los polos, P1 hasta P sub n van a ser pues los polos. ¿Cuántos van a haber? Pues dependen de cuántas raíces tenga ese polinomio, del orden que sea. Entonces yo lo puedo representar así también. Y va a significar lo mismo, ¿no? Lo único es que está visualmente de otra forma. Pero al analizarlo, pues va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas en que yo puedo encontrarme representada la función de transferencia. Y miremos que siempre pues va a haber un factor de ganancia y puede haber un factor de desplazamiento en el tiempo, atraso, llamado tiempo muerto. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo obtener la función de transferencia? Hay varias formas de obtenerla. Entonces, una de ellas, ¿cuál sería? Sería obtenerla de forma axiomática, ¿no? Por un modelo axiomático. ¿Y cuál es ese? Entonces, es aplicar, pues, las leyes que rigen el sistema. En este caso, un sistema eléctrico. En el ejemplo que vemos en la imagen, un circuito eléctrico RLC. Yo le aplico leyes de Kirchhoff, analizo ese sistema y voy a obtener una ecuación íntegro diferencial como la que vemos acá. A esa ecuación le aplico transformada de Laplace, teniendo en cuenta condiciones iniciales nulas, y voy a poder relacionar la salida con la entrada, lo que va a ser la función de transferencia. ¿Sí? Esa función de transferencia, yo puedo de allí despejar la salida y puedo ver el comportamiento en el tiempo de esa salida, que ya vimos que dependiendo pues de los polos, voy a saber si es estable. Si las raíces todas son positivas, pues va a ser estable. Y más adelante, en el segundo corte, vamos a poder analizar esta respuesta y vamos a ver que dependiendo de los polos, pues el sistema va a ser sobreamortiguado, va a ser subamortiguado, va a ser críticamente amortiguado. Esa es una forma de obtener la función de transferencia. La otra forma, por ahí me preguntaba el compañero, es obtener la función de transferencia de forma experimental, empírica. ¿Cómo se hace? Tomando datos de los sensores que estén en el proceso para aplicar pues posteriormente técnicas de identificación. Entonces tengo el sistema real, le aplico una entrada conocida y en la salida tengo un sensor. Un sensor que me va a leer
esa salida. Y yo voy a poder tomar esos datos y graficarlos y voy a obtener una respuesta, una gráfica. Aplicando métodos, analizo esa gráfica y voy a obtener los parámetros de ese sistema y voy a poder armar lo que es la función de transferencia, el modelo matemático. Entonces son las dos formas que se obtienen. En lo real, en los sistemas, ya en la práctica se hace de esta forma experimental, porque es más fácil y menos complejo, porque de esta forma axiomática, pues debo conocer muy bien el sistema. En este caso, un sistema eléctrico RLC, pues es fácil. Pero ya en un sistema real, industrial, donde no solo hay parte eléctrica, sino hay parte mecánica, hay sistemas de comunicación, bueno, hay muchas variables que influyen, pues poderlo analizar completamente, pues va a ser complejo. Entonces se hace de esta forma, donde, bueno, no debo conocer completamente el sistema, sino lo que debo conocer si es la entrada que se va a aplicar y medir ese comportamiento de la salida a través de sensores. Listo. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Entonces, ¿qué hemos abarcado? ¿Qué es la función de transferencia? ¿Qué propiedades tiene esa función de transferencia? Las partes de la función de transferencia, que vamos a poder identificar los polos, los ceros, que los polos me van a ayudar a analizar si el sistema es estable o es inestable. Las formas de representar la función de transferencia, ¿sí? Pues en la forma general o en la forma de sus raíces de polos y ceros. Que esa función de transferencia puede estar allí la ganancia del sistema, puede tener un valor llamado ganancia y puede también tener un valor que me va a representar el tiempo muerto, el atraso en el sistema. Y la forma de obtenerla, de la forma axiomática o la forma experimental empírica. ¿Listo? Bueno, acá para recordar las tres características de los sistemas de control, que debe ser estable. Y recordemos, entonces la función de transferencia me va a ayudar a analizar la estabilidad, principalmente allí los polos, que sí debe ser exacto, ¿ok? Y debe ser obtener pues velocidad de respuesta.